Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Viernes, sí es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes 9 de mayo del 2025. ¿De qué voy a estar conversando con ustedes en las próximas 2 horas? Fortaleza reconoce y admite que Garford no ha tenido residencia en Puerto Rico por los pasados 5 años y eso ocurrió tempranito en la mañana aquí con Mili Méndez. Al igual que con Ferraioli, la gobernadora quiere darle un puesto en el gobierno a Janet Parra. Increíble. A la defensiva la gobernadora ante percepción generalizada de un gobierno en crisis y de improvisación. Junta de Control Fiscal levanta bandera sobre la propuesta reforma contributiva de la gobernadora. Negociado de energía regaña a Genera. Trump nos quita otros 62 millones de dólares ahora de fondos de EPA para proyectos ambientales. Y el guapetón del barrio, Donald Trump, cede ante China. Y jubilo generalizado ante la selección del nuevo Papa. Y hoy es viernes. Y si es viernes, ay, no van a ser buenas noticias para mí. Deportes Zona 5 con Federico López, aunque mis piratas ganaron ayer con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en esta edición de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para todos los que me estén escuchando en vivo a través de la cadena de Radio Isla 1320, me estén viendo o escuchando en vivo a través de la aplicación móvil de esta emisora, a través de radioisla.tv, la página de Facebook de esta emisora, el canal de YouTube de Radio Isla, la página de Facebook de este servidor. Para los que me estén escuchando, me estén viendo grabado, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que me estén escuchando. Saben que esta edición de hoy de Sobre la Mesa, al igual que todas las ediciones anteriores, se retransmite íntegramente a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la puedes encontrar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet. Más tarde hoy, temprano mañana, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la sección de podcast de esta emisora. Y también la encontrará en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador. Si no te has registrado, si no te has suscrito a mi canal, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Te va a llevar a mi canal, ahí le das a la campanita, te registras, quedas suscrito y recibirás el aviso cada vez que se haga disponible algún video en ese canal, incluyendo todos los episodios o todos los programas de Sobre la Mesa. Muchos de ustedes, lo sé, me ven a través de YouTube o a través de las otras plataformas de forma grabada. También te recuerdo que nos puedes buscar en puedes buscar el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A, que hago semanalmente con la licenciada Zoela Boy. El de esta semana, nosotros anticipando el futuro, lo grabamos el martes, analizamos por dónde andaba el caso de Janet Parra y un poco anticipábamos lo que podían ser las consecuencias por su silencio. Además de eso, hablamos de otros temas, como las fricciones que ya se empezaban a ver entre el secretario del Departamento de Seguridad Pública, ahora nominado también secretario de Estado, otra nueva controversia, y el comisionado de la policía. Y obviamente, como tenemos que hacer todos los días, todas las semanas en el podcast Análisis de la Z a la A, y también en este programa, hay que hablar, y ahí lo hicimos hoy yo, desarrollos no muy agradables sobre Donald Trump. Hoy es viernes de fin de semana del Día de las Madres. Mi felicitación y mi aprecio, mi abrazo a todas las madres puertorriqueñas. Los que no tengan a su madre viva, pues vivan en su recuerdo, agradezcan todo lo que su madre hizo por ustedes. Los que no tengan a su lado a quien les convirtió en padres, pues también vivan con ese recuerdo y agradézcanselo, porque sabemos que desde el más allá van a sentir ese agradecimiento. Bueno, señoras y señores, qué semanita, qué semanas corridas lleva es más, mire, este gobierno no ha tenido una sola semana de éxito desde que juraron, ni una sola.
Yo hice un recuento cuando se cumplieron los 100 días, no lo voy a repetir, pueden buscar ese episodio en YouTube. El viernes pasado hice un análisis del gabinete, pueden buscar ese episodio en YouTube. Pero si miramos, no ha habido ni una semana de logros para esta administración. Pero las últimas 3 semanas no termina un escándalo y comienza el otro. El nuevo episodio es el nombramiento definitivamente precipitado de Arthur Garfer. Yo le dije Arturo en una ocasión, pero parece que es Arthur Garfer, quien es hoy el secretario del Departamento de Seguridad Pública, debidamente confirmado, y quien fue nominado el lunes en la mañana, a quien se le llamó de Fortaleza. Ni tan siquiera yo estoy claro si fue la gobernadora quien lo llamó. Él no, yo no he visto que le haya dicho que tuvo una conversación con la gobernadora, pero quien ha admitido que se le llamó el domingo por la noche, estoy desubicado, el miércoles por la noche. El miércoles fue la noticia, el miércoles fue que el presidente del Senado notificó públicamente que no había los votos para Janet Parra, y Arthur Garfer dice que ese día por la noche se le llamó, se le ofreció, él aceptó el puesto de secretario de Estado. No hay duda para mí que esto fue precipitado, sin una reunión con la gobernadora o con alguien en el staff cercano a la gobernadora, el secretario de la gobernación, algún ayudante especial de la gobernadora, algún mensajero que aunque no esté en el gobierno, eso se hace, pues vaya y se siente con la persona. Estoy seguro que no hablaron cuáles van a ser tus responsabilidades, cómo va a ser la relación con la gobernadora. Estoy seguro que nada de eso se dio. Y no hizo más que anunciarse el nombramiento, y donde primero lo escuché, yo no estoy diciendo que no haya ocurrido en otros foros, pero fue aquí el jueves en la mañana, en Puestos para la Mañana, que Luis Herrero Acevedo inclusive me lanzó a mí la pregunta, que me pusiera el sombrero de profesor de Derecho, pero donde yo primero escuché que podía haber problemas con el mandato constitucional de que el secretario de Estado tiene que cumplir con los mismos requisitos que el gobernador. ¿Por qué? Porque puedes llegar a ser gobernador, y eso incluye la edad. Usted no puede ser secretario de Estado si no tenía 35 años al día de las elecciones. Y la otra que dice es que usted no puede ser secretario de Estado si no ha sido, voy a leer textualmente para que no digan que uno está usando las palabras que no son, si usted no es, y haya sido durante los 5 años precedentes ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico. De ahí en adelante, en menos de 48 horas, ya yo he escuchado 3 versiones diferentes sobre si es o no es residente de Puerto Rico. Ayer, el señor Garfer le dijo al Nuevo Día, y yo lo analicé ayer, pero ahora hay que analizarlo a la luz de las 2 nuevas versiones. Ayer, el señor Garfer, y cito textualmente, está en la edición del periódico El Nuevo Día, esa tú no la tienes en pantalla, no te preocupes, ya mismo llegamos a la entrevista con Mili. Dijo lo siguiente, y es bien importante: han dicho que no he vivido aquí, o sea, yo rindo planillas aquí desde el año fiscal 2021. Me detengo yo. Desde el año fiscal 2021. He escuchado por ahí que creo que el presidente del Senado dijo, no, él rindió planillas en el 2021, así que trabajó en el 2020. No. Él dijo año fiscal 2021. Esa es la planilla que rindió en abril del 2022. Estas son las palabras de él ayer para justificar que tenía 5 años de residencia. Vuelvo. Yo estuve aquí laborando en el DSP desde el 2021 hasta el 2024. Y de hecho, entré a Puerto Rico en diciembre de 2020, cuando regresé de Siria, y estuve en el último año bajo órdenes federales para ir a Kosovo para ser el jefe del Estado Mayor de la OTAN. O sea, entiendo que hay unas confusiones existentes, pero yo he estado en Puerto Rico desde diciembre del 2020. Él dice que se mudó en el diciembre del 2020. No rindió planillas por el año 2020 porque no trabajó en Puerto Rico. Y voy a eso ya mismo, donde él estaba destacado con la Guardia Nacional. Pero su versión era que había vivido aquí 5 años. Claro, si fue en diciembre del 2020, no tiene 5 años viviendo en Puerto Rico en este momento, y mucho menos los tendría si se cuenta que son 5 años hacia atrás del día de las elecciones, del 5 de noviembre del 2024. No los tiene.
Y cuando dice radiqué la planilla por el año fiscal 2021, pues entonces radicó. Pues, además, mire, esto fue lo que sucedió. Cuando gana Pedro Pierluisi en el 2020, lo llaman para que se venga a trabajar en el Departamento de Seguridad Pública. Él lo dice. Pues se muda a Puerto Rico en diciembre y empieza a trabajar aquí en Puerto Rico en enero del 2021, cuando entra el nuevo gobierno de Pedro Pierluisi. Esa es la versión de ayer. O sea, hasta ayer, él está tratando de decir que él se mudó aquí. Hoy, en una entrevista con Mili Méndez, obviamente, aquí en Radio Isla, el secretario de Asuntos Públicos de la gobernadora, que se supone que es la persona que tiene acceso a toda la información, se supone, voy a eso ya mismo, Irán Torres Montalvo, cambia la versión. Y ahí te puedes ponchar lo que le dijo a Mili. Y entonces, implícitamente admitiendo que no lleva 5 años, alguien o escuchó mi programa ayer o leyó con calma las declaraciones de él y dijeron, ouch, él mismo ha admitido que no vivió 5 años aquí. Pues entonces le dice a Mili Méndez que lo que sucede es que en el diario de sesiones de la Constitución de Puerto Rico, que esa cláusula constitucional hay que leerla, porque entonces si usted está destacado, pues entonces no tiene que cumplir con los 5 años. En otras palabras, el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, admitió, como dice este titular de Radio Isla, secretario de Asuntos Públicos, reconoce que Arthur Garfer no cuenta con 5 años de residencia en Puerto Rico. Cambia la versión, definitivamente cambia la versión. Ya no es que cumplió los 5 años, ahora es que no los tenía que cumplir. Y cuando Mili le dijo, pero ¿dónde está eso en la Constitución, el diario de sesiones? No lo pudo citar porque se lo están inventando. Y tengo que decirlo, con el mayor respeto, no he coincidido en sitios mayormente de prensa con Irán Torres Montalvo, pero yo creo que aquí está pasando dos cosas. Que Irán Torres Montalvo, aunque es el secretario de Asuntos Públicos de la gobernadora, como parte de este desorden que hay en este gobierno, no es parte del círculo íntimo. Y él no tiene acceso a lo que está pasando. Y entonces, una de dos. O cuando va a las entrevistas, le dan información de última hora, o si no tiene información, él se la inventa. Porque este fue el señor que también aquí en Radio Isla, en el caso de Verónica Ferraioli, llegó a decir que ella había radicado planilla en el estado de Virginia. Y después resultó que eso sí nunca apareció. Pues entonces, ahora él sale con la teoría de que según el diario de sesión de la Constitución, si tú estabas destacado militarmente, no tenías que cumplir con los 5 años. Mire, eso es tan absurdo, que bajo esa teoría, pues cualquier militar americano que no tenga nada que ver con Puerto Rico, pero que en los 5 años anteriores hubiera estado en la milicia, podría decir, yo puedo ser gobernador de Puerto Rico. Porque pues yo estuve 5 años destacado en la milicia, así que yo puedo decir que yo soy residente de Puerto Rico. Luego, aunque no las he encontrado, escuché en una estación colega que la gobernadora hoy, en su típico estilo de no atender con seriedad los planteamientos serios que se le han presentado y llamarlos novelas de Corintellado, chisme, todo eso que ha dicho hasta ahora y que no le ha funcionado, pues creo que ahora ella dijo que Garfer lleva viviendo en Puerto Rico 20 años. Garfer admite que se mudó aquí en diciembre del 2020. Estuvo en la Guardia Nacional de West Virginia. Y quiero, porque me asesoré con personas que saben de este tema. Él no rindió planillas en Puerto Rico en el 2020, ni en el 2019, ni en el 2018. Estoy seguro que las rindió en West Virginia, donde era miembro de la Guardia Nacional. Cuando usted es miembro de la Guardia Nacional y lo activan militarmente, usted está obligado a decir cuál es su estado de residencia. ¿Saben por qué? Porque ahí es que usted va a pagar las contribuciones. Y yo puedo apostar lo que sea, que si se hiciera una investigación seria y se le pidiera a la Guardia Nacional de West Virginia por el Senado de Puerto Rico que le enseñe el expediente, yo estoy seguro que en esa hoja que usted tiene como Guardia Nacional que decir cuál es su estado de residencia, porque lo van a mandar a Kosovo o lo van a mandar a Siria, que era donde estaba en ese momento. Kosovo fue ahora. Usted tiene que poner que su estado de residencia, yo estoy seguro que él puso que su estado de residencia era West Virginia. Cuando fue a Kosovo ahora, estoy seguro que puso Puerto Rico. Es más, si comparan la hoja cuando él fue destacado en Siria
versus cuando él fue destacado ahora en Kosovo, les aseguro que cuando fue a Siria decía que su estado de residencia era West Virginia, por eso estoy seguro que pagó contribuciones en West Virginia. Y ahora, cuando estuvo en Kosovo, puso que su estado de residencia era Puerto Rico y por eso paga las contribuciones aquí, por lo que se gana aquí, por lo que se gana como parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esa es la realidad. El asunto no es un invento de nadie, es lo que dice la Constitución. Y como dije ayer, a lo mejor a alguien le gustaría que los gobernadores pudieran tener 30 años, 32, 33, 34. Usted puede tener 34 años y 11 meses el día de las elecciones y usted no puede ser candidato a gobernador. Porque la Constitución lo dice así. Y la Constitución es para respetarla. Obviamente, ya esto es la noticia de todo el día de hoy. En menos de 48 horas, Noticel tiene titular, otra vez bajo escrutinio, Arturo Garfer, ahora como designado, puedes ponerte ese clip, ahora como designado secretario de Estado. El primer escollo que algunos señaladores han señalado es que el nominado no ha vivido en Puerto Rico por los pasados 5 años, asunto que bajo la Constitución lo descalificaría. Y Tomás Rivera Chat, que inicialmente le dio la bienvenida al nombramiento, y lo discutimos ayer, pues de momento empieza a actuar como el hombre prudente y razonable que se supone que sean los hombres y mujeres de Estado. He citado en esa nota de Noticel, Rivera Chat se dispone a empezar desde cero con la evaluación de Garfer a 1 mes y 3 semanas del 30 de junio, fecha que culmina la primera sesión ordinaria. Dice Tomás, es una excelente nominación que tiene las credenciales, que obviamente vamos a evaluar esto como evaluamos todos los nombramientos con alto sentido de responsabilidad. Tiene que cumplir con los requisitos. Yo sé que ya están diciendo que no tiene los 5 años de residencia. La información que tengo es que no votó en el 2020 y no votó en el 2024, pero sí presentó planillas de contribución sobre ingresos en el 2021. Por lo tanto, si usted radicó planillas en el 2021, quiere decir que en el 2020 usted tiene los ingresos en Puerto Rico, por lo menos tributables en Puerto Rico. Todo requisito constitucional y de todos los nominados tienen que cumplir satisfactoriamente con él. El hecho de que una persona vote o no vote no necesariamente determina su domicilio. Tommy, búscate la cita en el Nuevo Día. Él no dijo que radicó planilla en el 2021 por el 2020. Él dijo que radicó planilla por el año fiscal 2021 y él dijo que se mudó en diciembre del 2020. Página 10 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día con la periodista Génesis Ibarra Vázquez. No sé si hay video, porque El Nuevo Día muchas veces graba las entrevistas y lo sube en la página web. Así que no hay dudas que tiene serios problemas con cumplir con el mandato constitucional de haber residido en Puerto Rico los 5 años previos al día de las elecciones. O sea, él se tenía que haber mudado, ni tan siquiera si se mudó en enero del 2020, que no es lo que él dice diciembre, tampoco lo tendría porque tendría que haber sido 5 de noviembre del 2019 para tener los 5 años completos, porque la Constitución dice que es al día de las elecciones. Entonces, la improvisación de este gobierno llega a tal extremo que hoy el portavoz del Partido Popular en el Senado, que ha sido en gran medida la voz cantante sobre este tema, y lo tengo que reconocer, Javi obtuvo copia, si puedes poner el post de Javi, alguien que le diga a Fortaleza que al haber sido designado mientras el Senado está en sesión, en funciones, el designado no puede ejercer funciones en el Departamento de Estado. Distinto es si hubiese sido designado en un receso legislativo, en cuyo caso sí podía entrar a ejercer sus funciones de inmediato por ser un nombramiento en receso. Y ese post de Javi viene acompañado de una carta que él acompaña y que la tengo aquí, la puedes ponchar, del Departamento de Seguridad Pública,
firmada por Carimel Pereira Rodríguez, directora ejecutiva del área de recursos humanos y relaciones laborales de la policía, en la que ella le dice a los miembros del departamento: les informamos que el secretario Arthur Gaffer ha sido nominado oficialmente para asumir el cargo de secretario de Estado de Puerto Rico. Esta designación representa un reconocimiento a su liderazgo y compromiso con el servicio público. Queremos reiterar que durante este periodo, o sea, ahora, el secretario Gaffer continuará liderando al Departamento de Seguridad, asumirá funciones en ambos cargos de manera simultánea, asegurando así la continuidad operativa de la estabilidad institucional y la coordinación entre los esfuerzos de seguridad pública y asuntos del Estado del gobierno de Puerto Rico. Disparate. Arthur Gaffer no puede pisar el Departamento de Estado. Él no es un nombramiento de receso, él no puede entrar en funciones, ni interino de ninguna forma, hasta que no sea confirmado por el Senado. Tengo entendido que en otra entrevista Gaffer aclaró que él solamente está ahora como secretario del Departamento de Seguridad Pública, pero lo traigo como una muestra de un gobierno que, no sé, es una cosa que difícil de entender. Si aquí se quiere hacer valer la Constitución, que es la razón por la que Tomás Rivera Chatz fue al Tribunal Supremo en el verano del 2019 para sacar de la gobernación a Pedro Pierluisi, reclamando que se cumpliera con la Constitución. Mire, aquí hay varias avenidas. Número 1, pidan las planillas de los pasados 10 años a ver dónde él radicó. Segundo, lo que dije ahorita, el Senado puede oficialmente pedirle a la Guardia Nacional de West Virginia y a la de aquí cuál es el récord militar de él, cuál era el estado que él ponía de residencia. Y tercero, él no votó en las elecciones del 2020 ni las del 2024. Lo que yo he escuchado es que es una persona de conciencia política, no estoy diciendo que es un politiquero. ¿Habrá votado en West Virginia? ¿Estará registrado para votar en otro lugar que no sea Puerto Rico en ese periodo? Si votó en West Virginia, de la única forma que tú puedes votar en West Virginia o en otro estado porque eres residente de ese estado. Y si votó en West Virginia en el 2020, se acabó el evento. Y si votó en West Virginia en el 2024, entonces todavía más complicado. Fácil de corroborar. Lo que hace falta es la voluntad política, la voluntad gubernamental, para buscar la información donde es fácil obtenerla. Pero la gobernadora no puede seguir con no puede seguir menospreciando. Sí, a quien me está escribiendo, definitivamente, si aparece registrado para votar en otra jurisdicción, eso es algo importante. Si no votó en el 2020 y en el 2024, ya está inactivo en Puerto Rico. Fíjese, no estaría cometiendo fraude. Fraude hubiera ocurrido si aparecía votando en una jurisdicción allá en Estados Unidos y votando aquí en Puerto Rico. Y por eso es que yo pienso que si no votó en Puerto Rico, siendo tan estadista, me dicen que es republicano también, si no votó en Puerto Rico, me estaría raro que se haya quedado en su casa y no haya salido emocionado a votar por Donald Trump. No solamente las del 2020, hay que chequear las del 2022. Hay que chequear las del 2018, los midterms. Muy fácil de constatar y corroborar si de verdad ha sido residente de Puerto Rico en los pasados 5 años. Y a la gobernadora, por favor, reality check. Houston, we have a problem. Usted tiene un problema en su círculo íntimo. La crisis de Verónica Ferrayoli, la crisis de Janet Parra y ahora esta que está comenzando con Arthur Gaffer, todas son responsabilidad. Fíjense, en el caso de Arthur Gaffer, yo no puedo ni echarle la culpa porque probablemente él nunca se leyó la Constitución, no tenía ninguna razón. Si lo llamaron de Fortaleza y le ofrecieron el cargo, pues él pensó que cumplía. Claro, ahora está empezando a tratar de justificar los 5 años
Y como he dicho, en menos de 24 horas tenemos 3 teorías. Una, que Arthur Garfield dice que se mudó a Puerto Rico y cuando se volvió a Puerto Rico ya cumplía con los 5 años, no contó bien. Tenemos la teoría de Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la gobernadora, que admite que no estuvo aquí en los pasados 5 años, pero que como era militar no tenía que cumplir con eso, según y que el diario de sesiones de la constituyente. Y ahora tenemos la versión de la gobernadora que dice que no, que él ha vivido aquí y que es residente de Puerto Rico en los pasados 20 años. Jennifer, y si ahora se descubre que votó fuera de Puerto Rico, que rindió planillas como empleado full time de fuera de Puerto Rico, que le dijo a la Guardia Nacional de West Virginia que su estado de residencia, así se llama, estado de residencia, usted tiene que llenar un papel cuando lo destacan. ¿Va a insistir la gobernadora que esto es una novela de Corín Tellado? Regreso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde de hoy, viernes 9 de mayo del 2025. Y continuando con los temas de los nombramientos de la gobernadora. La gobernadora no deja morir los temas. Verónica Ferrajoli tiene que retirarla porque no tiene los votos, porque tenía conflictos serios, no era nada caprichoso, y lo tengo que decir, no era nada caprichoso de parte del Senado. Y entonces la gobernadora al otro día o a los 2 días se inventa un puesto y le da el puesto, además de dejarla en el centro de convenciones, se inventa el puesto de directora de Dodge, la agencia esa federal de Elon Musk, que para mí, yo no sé cómo la gobernadora hace esa comparable, porque la imagen que tiene Elon Musk y Dodge en Estados Unidos es horrible. Es horrible. Esa es la agencia responsable de todos los empleados públicos federales que han votado en Puerto Rico. Esa es la agencia federal responsable de muchos de los recortes que estamos sufriendo aquí en Puerto Rico. Aparte de que entonces la gobernadora lo nombra eso, para que sepan, al día de hoy no sabemos si eso tiene oficina, si tiene empleados, cuánto va a costar. Porque otra cosa es que lo hiciera desde el Departamento de Estado. Bueno, pero ¿qué hace eso? Extendió las controversias alrededor de Verónica Ferrajoli. Bueno, pues ayer la gobernadora en la mañana retira el nombramiento de Janet Parra y hoy, página 5 del periódico El Nuevo Día, de estas cosas que a uno le cuesta trabajo creer, segunda oportunidad para Parra en el gobierno. Aunque retiró su nombramiento, la gobernadora se reunirá con la licenciada para discutir dónde se ve en el servicio público. Nota de Valeria María Torres Nieves. A pesar de haber retirado su nombramiento a la Secretaría de Justicia debido a que no contaba con los votos para ser confirmada en el Senado, la gobernadora aseguró ayer que se reunirá con la licenciada Janet Parra para discutir dónde se ve en el gobierno. Cita textual: es un recurso extraordinario para la lucha contra el crimen, un recurso extraordinario en términos de opinión legal, de llevar casos, defender el gobierno. Yo creo que ella, cualquier cosa que se le asigne, va a ser espectacular.
como fue espectacular el desempeño de ella durante las pasadas 2 semanas. Como fue espectacular cuando hizo que la gobernadora quedara en ridículo. Porque, gobernadora, usted no le preguntó en la conferencia de prensa, ya pierdo las nociones de los días, fueron tan rápido, creo que fue el martes. Usted no le preguntó, ¿verdad que esa es la voz tuya, pero es una grabación alterada? No, usted le preguntó, ¿verdad que esa no es tu voz? Y ella le dijo, no, esa no es mi voz. Ahora la gobernadora está defendiéndola todavía cuando la hizo quedar en ridículo. Porque esa es la verdad. Y entonces, en lugar de pasar la página, ahora le va a ofrecer un puesto a una nominada rechazada que lleva 24 horas insultando a todo el mundo en el PNP. Hasta atacando a un juez. ¿Qué capacidad y qué credibilidad le queda a Janet Parra? Mire, usted la puede querer mucho, gobernadora. Igual que a Verónica Ferrayoli, igual que a Francisco Domenech. Pero ya no tienen ninguna capacidad de servirle a usted de manera oficial. Si usted quiere recibir su consejo en privado, por las tardes, por las noches, los sábados, se va para Fajardo, se va para Jajome y se reúne con ellos. Pero no tienen ninguna credibilidad ante el país y peor aún, no tienen ninguna credibilidad ante el liderato de su propio partido. O ya la gobernadora decidió gobernar sin la Asamblea Legislativa, particularmente sin el Senado. Pero ahí está. Ahora pues esto lo extiende porque ahora, si no le preguntaron hoy, le preguntarán el lunes. Gobernadora, ya se reunió con Janet Parra, ya le ofreció, ¿dónde se la va a llevar? Se la va a llevar de asesora en asuntos de seguridad en la fortaleza, le va a crear una orden ejecutiva. En lugar de cerrar el capítulo y moverse a otros temas, la gobernadora con sus fallidas estrategias lo que hace es complicarlo. Complicar una situación que ya no tiene remedio. Usted podrá por las noches, gobernadora, pensar quizás debimos haberle dicho que saliera a defenderse antes. Lo mismo que Verónica Ferrayoli. Pero ya lo que pasó, pasó. Y estamos en mayo de su primer cuatrenio. Lo dije ayer, la gobernadora necesita, como es en la computadora, cuando usted en la computadora se le tranca, ¿qué uno hace? ¿Le da restart? Cuando el celular se le tranca a uno, ¿qué uno hace? Lo apaga y lo vuelve y lo prende. Pues la gobernadora debería entender que llegó el momento de darle restart a su gobierno. Hoy, en los 2 periódicos principales, ¿cuál es de las noticias más importantes? La gobernadora está a la defensiva. Vocero, lo puedes ponchar ahí. Niega desorganización en la formación de su gabinete. No, gobernadora, ya no se trata del gabinete, ya la gente piensa que es en todo su gobierno. Página 8 del Vocero, nota de Andrea Cruz. La gobernadora Jennifer González defendió su prerrogativa constitucional y rebatió a quienes señalan desorganización en la confección de su gabinete tras los recientes retiros de las designaciones del Departamento de Estado y de Justicia. Cita textual de la gobernadora. Desorganización. Yo nombré a la secretaria de Justicia, a la secretaria de Estado el 2 de enero tan pronto juramenté. Anuncié esos nombramientos el 30 de diciembre. El gabinete constitucional se confeccionó y por eso están haciendo funciones. Eran nombramientos en receso porque se hicieron a tiempo. Quien hace ese tipo de señalamientos no conoce el proceso de balance de poderes. Yo tengo una prerrogativa constitucional de nombrar candidatos, pero es la Asamblea Legislativa quien tiene que emitir su consejo y consentimiento. Esa es una realidad. Así que yo tengo que evaluar caso a caso. Ajá, usted hizo unos nombramientos con serias deficiencias nunca antes vistas en Puerto Rico en posiciones tan importantes. A mí me colgaron con un gobierno dividido. A mí me colgaron una secretaria de Estado, pero no fue por ningún problema
con Marisara Pons. Me lo colgaron en la Cámara porque me querían castigar a mí porque les veté un proyecto. Pero todos los demás puestos de mi gabinete importantes me los confirmaron. ¿Por qué? Porque hicimos el trabajo de asegurarnos que eran personas que no tenían ni nada en su récord que levantara cuestionamiento. Me colgaron una secretaria de Educación, tampoco por nada que tuviera que ver con su récord. Pero yo, que tuve un gobierno dividido, con Pedro Rosselló sentado en el Senado, no tuve la crisis de nombramiento que usted tuvo. La pregunta no es que usted los nombró a tiempo. Ese no es el issue. Es que usted nombró unas personas que ni usted, o sea, gobernadora, usted no sabía, por lo que se ha dicho públicamente, usted no sabía lo de las 3 planillas que Verónica Ferrayoli no había radicado. Usted no sabía lo de la grabación controversial. Era controversial si le radicaron querellas. Y Janet Parra nunca se lo dijo. Eso demuestra, primero, una falla de las personas a quienes usted le ha dado toda su confianza y una falla en el proceso de selección de los nominados dentro del equipo de usted. Y por eso la historia del periódico El Nuevo Día, la puedes ponchar ahí, pues es lo que les hemos dicho, predomina sensación de inestabilidad. Esto no es un invento de los analistas. Hasta Luis Dávila Colón, todos los lleva semanas en su cuenta de Twitter alertando que todo esto anda mal. A 4 meses de gobierno predomina la sensación de inestabilidad. Analistas coinciden en que los esfuerzos de la administración deberían centrarse en atender temas vitales como el presupuesto y la quiebra. Nota de Gloria Ruiz Cuilán. A 4 meses de estar en el poder, las controversias y la percibida improvisación y frágil estructura en la administración de Jennifer González reflejan un ambiente de ingobernabilidad, lo que a juicio de 3 analistas políticos consultados limita la capacidad de actuar sobre temas vitales como la inminente disminución de fondos federales, la quiebra y el encarecimiento en los servicios básicos. Entrevistan a Víctor Rivera Hernández, el amigo Vitito, catedrático de Administración Pública y que fue secretario del Trabajo con Sila Calderón, Anibel Sloan, abogada, y Carlos Díaz Olivo, catedrático y que todo el mundo sabe que es afiliado al PNP y estadista. Precisamente por eso el que voy a destacar es lo que dice en esta pieza del periódico El Nuevo Día, Carlos Díaz Olivo. Para Díaz Olivo, la percepción de ingobernabilidad existe hace bastante tiempo, pero creo que la situación se ha complicado, 1, por la crisis fiscal y la quiebra que hemos vivido. Paréntesis mío, bueno, eso está así desde el final del cuatrienio de Alejandro García Padilla. Eso no es nuevo. Y Jennifer corrió sabiendo que había esa crisis. Se suponía que ella venía a remediarla. Vuelvo a la cita de Carlos Díaz Olivo. Y 2, por la administración Trump, que ha sacado la alfombra de los pies a Estados Unidos y al mundo. Eso lo hace incierto. A ese trasfondo se le puede añadir que llega una gobernadora que es política, pero su trasfondo es legislativo y ahí la gestión administrativa es distinta a la del Ejecutivo. Y aquí solapadamente, Carlos Díaz Olivo está haciendo una crítica o está diciendo, no es lo mismo ser presidenta de la Cámara o ser comisionada residente que ser gobernadora de Puerto Rico. Mire, yo fui comisionado residente. A nadie le importa a quién uno nombra en la oficina del comisionado residente. No pasa por el escrutinio de nadie. No hay que enseñarle las planillas a nadie. Reclutar para la oficina de la presidencia de la Cámara o reclutar para la oficina del comisionado residente no es lo mismo que reclutar un gabinete. Y un poco eso es lo que está diciendo Carlos Díaz Olivo. Vuelvo a la cita. Cuestionó de paso cómo la mandataria, siendo una figura política hábil, no haya actuado de otra forma al ver los problemas en torno a sus nominados. ¿Qué le está diciendo? En vez de ofuscarte, tan pronto ves que es un problema irremediable, recoge vela. Vuelvo a la cita. Y hay otro elemento. Tienes el presidente del Senado, un gigante político. Aún los enemigos de Tomás Rivera Chatz reconocen que es un político de primer orden y que reclama sus prerrogativas constitucionales y su espacio como líder político que le gusta influenciar en la política, pues la gobernadora tiene un reto que no lo tenía
no tenía como comisionada residente con el expresidente José Luis Dalmau, porque la naturaleza política es distinta. No puede tapar el cielo con la mano. La percepción, lo dije ayer, es de un gobierno que se está desplomando, o como ha dicho alguna gente, de un gobierno que nunca ha logrado despegar. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:44 de la tarde de hoy, viernes. Sí, ya es viernes 9 de mayo del 2025. Antes de pasar a los próximos temas, un poco una reflexión final sobre el manejo de por parte de la gobernadora de todo este tema de los nombramientos. Y aquí pues un poco compartir mi experiencia cuando tuve el honor de ser gobernador. Y me tocó ser gobernador con un gobierno dividido. Y con Pedro Rosselló, como dijo ahorita, sentado como senador. Y yo recuerdo que cuando yo iba a evaluar una persona, yo tenía 2 criterios generales. Número 1, que es el más importante, la persona está capacitada. La persona tiene la entereza moral, tiene el conocimiento del tema, si es agricultura, si es Departamento de Hacienda, si es justicia. Eso uno lo analizaba. Pero lo otro que yo hacía es confirmable. Porque puede haber, por ejemplo, pues hubo unos nominados que yo los llamé y les dije, yo quiero que tú aceptes la posición, pero creo que va a ser bien difícil que te confirmen. Voy a dar 2 ejemplos. Alejandro García Padilla, secretario del DACO. Roberto Sánchez Ramos, en aquel momento, secretario de Justicia. A los 2 les dije, Alejandro había estado activo en programas de radio cuando era un simple abogado, y en esos programas de radio pues le daba duro a Pedro Rosselló. Y yo dije, Alejandro, yo te voy a nombrar, pero sabes que vamos por una batalla, porque Pedro Rosselló va a hacer lo que está al alcance para colgarte. Y Alejandro dijo, vamos para adelante, gobernador. Y Roberto Sánchez Ramos le dijo, tú eres el hijo de Roberto Sánchez Vilella. Hay un alto riesgo que por eso te castiguen los del PNP. Ambos lo logramos confirmar. Pero hubo otro que yo simplemente me convencí y dije, bueno, tienen la capacidad, tienen la integridad, pero no me los van a confirmar. Y yo creo que la gobernadora, que vuelvo y repito, no es lo mismo nombrar en tu oficina de presidenta de la Cámara, no es lo mismo nombrar en tu oficina de comisionada residente. Nadie sabe ni quiénes son los empleados del comisionado residente, salvo 2 o 3 que, que vamos y interactuamos con los que están en esas oficinas, pero la inmensa mayoría del país no sabe quiénes son. Y ni tienen que pasar por el crisol de nadie, ni tienen que señalar las planillas, ni tienen que rendir informes de ética alguno. Pero en el Congreso, muy poco. Entonces yo creo que la gobernadora está utilizando para hacer los nombramientos el mismo criterio que utilizó cuando era presidenta de la Cámara y cuando era comisionada residente. Y por ejemplo, si usted tiene una persona que usted está totalmente convencida que está capacitada, pero tuvo un pequeño, mediano o gran problema de planilla, pues quizás eso para que trabaje en su oficina de comisionada residente no es un problema. Pero para que trabaje en una secretaría de gobierno y que pase por el crisol de un cuerpo donde hay representación de todos los partidos, donde están los ojos de la prensa, pues usted tendría que decirle, fulana, fulano, te quiero a mi lado, pero ¿sabes qué? No puedo nombrarte en un puesto que vaya a confirmación porque creo que no te van a confirmar e inclusive me vas a crear problemas. Y a esta fecha yo no he visto la madurez de parte de la gobernadora para entender el escenario diferente en el que ella se encuentra. Escucho por ahí que si es que Tommy quisiera que lo llamaran antes de hacer nombramiento. Eso no es lo que manda la Constitución. La palabra consejo no es que usted llame al presidente del Senado antes. Le voy a explicar, me voy a poner el sombrero de profesor de Derecho por un momento. Cuando usted manda en la carta de nombramiento, ahí es que usted está pidiendo el consejo y consentimiento. Es una sola palabra, es un solo concepto. Cuando el Senado lo confirma,
Simplemente lo que le está dando es la autorización al presidente en Estados Unidos y al gobernador en el caso de Puerto Rico a que entonces extienda el nombramiento. Pero ¿saben qué? El presidente o la gobernadora, después de que le dan el consejo de consentimiento, técnicamente podría decir, ¿sabes qué? Ya me dieron el consejo de consentimiento, pero no te voy a nombrar. Por la misma razón que lo puede nombrar hoy, y aunque tuvo el consejo de consentimiento, lo puede despedir mañana. Porque no hay que pedirle permiso al Senado para votar a un miembro del gabinete. Eso está requete resuelto. Ahora, el hecho de que yo no abogo porque la gobernadora llame a Tommy. Yo no llamaba a Kenneth McClinton para hacer mis nombramientos de gabinete. Pero tomaba en cuenta, al momento de seleccionarlo, que tenían que pasar por ese proceso. Yo no creo que la gobernadora deba llamar a Tommy, a decirle, mira Tommy, ¿te gusta este nombramiento para secretario de Justicia? ¿Te gusta este nombramiento para secretario de Estado? Oye, pero volviendo aquí al caso de Janet Parra, o el caso de Verónica Ferraioli. Si usted, gobernadora, sabía que Tomás Rivera Chat parece ser que tiene un feudo con Francisco Domenech, no sabemos desde cuándo, pero ya en fines de enero, Tomás Rivera Chat estaba atacando a Francisco Domenech. Si usted, gobernadora, sabía que Janet Parra había tenido encontronazos con Tomás Rivera Chat en el pasado cuatrenio, cuando ella se fue del Departamento de Justicia. Si usted sabía esas cosas y él es el presidente del Senado, pues esa es una realidad. Y si a pesar de esas preocupaciones o esas objeciones, válidas o no válidas, o sea, usted puede estar convencida que Tomás Rivera Chat no tiene razón en el feudo que tiene contra Francisco Domenech. Usted podía estar convencida que Tomás Rivera Chat no tenía razón en el feudo que tuvo hace unos años atrás con Tomás Rivera Chat. Si usted, a pesar de eso, insiste en pedir el consejo y consentimiento del Senado, pues por amor a Dios, asegúrese que no haya más nada en el closet de esas personas. Porque se lo está poniendo en bandeja de plata. Tan pronto la gobernadora supo de las 3 planillas de Verónica Ferraioli, debió haber retirado el nombramiento. En el caso de Janet Parra, lo de la descalificación, en el caso de Tuntún, la gobernadora lo sabía y a pesar de eso se corrió el riesgo. Evidentemente sin ninguna estrategia. Pero tan pronto salió el incidente de la escolta, la gobernadora debió determinar, ya, no te puedo defender más. Ayer les dije que para la gobernadora y para ser parte del equipo cercano a la gobernadora, la lealtad a ella es más importante que la lealtad a Puerto Rico. Y ahora me estoy dando cuenta, con esto de que le ofreció un cargo ahora a Janet Parra, que la gobernadora ve la lealtad a sus amigos y amigas más importante que la lealtad y compromiso de la gobernadora con Puerto Rico. O sea, para ella es más importante que Janet Parra y Verónica Ferraioli se sientan bien, se sientan protegidas, estén cerca de ella, que la pregunta si ellas en este momento, en esta circunstancia, le pueden servir bien a Puerto Rico. Y me parece que estamos identificando una debilidad en el carácter de la gobernadora, que la ha marcado en los primeros 4 meses y que si no hace una introspección y se rodea de otro tipo de personas cuya lealtad de verdad no sea a ella, sea al país, le va a ser difícil echar hacia adelante. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, entrando en la segunda hora de la edición de hoy. Para aquellos que me están escuchando, me están viendo en vivo, son las 4:58 de la tarde de hoy, viernes 9 de mayo del 2025. Bueno, por aquí, aparte de que las últimas semanas todos los días tenemos que hablar de nombramientos, sí, durante este año 2025, todos los días tenemos que hablar de energía y también todos los días tenemos que hablar
de Donald Trump, así que en esta segunda parte, antes de hablar de deportes, pues tendremos que hablar de algunos de esos temas de energía y de Donald Trump. Pero, antes de hablar de eso, ayer hubo una reunión la reunión mensual de la Junta de Control Fiscal en la que la gobernadora participó vía Zoom. ¿No fue ayer o fue anteayer? Fue anteayer. Y siguen saliendo pues noticias. Ustedes recordarán que la gobernadora en diciembre nombró un comité de reforma contributiva y hace unas semanas atrás envió un paquete de medidas contributivas que creo que ninguna creo que se han aprobado algunas, pero no creo que se han firmado. Y en aquella ocasión la Junta de Control Fiscal levantó la voz de alerta en términos de las medidas legislativas que había enviado la gobernadora. Pues luego de la reunión de esta semana, la Junta levanta la voz de alerta sobre la propuesta de reforma contributiva. Página 3 del periódico El Vocero, si la tienes ahí la puedes ponchar. Junta Fiscal advierte sobre reforma contributiva. La propuesta del gobierno no debe tener impacto en los recaudos. Le voy a explicar qué quiere decir eso. Eso es lo que le llaman en inglés revenue neutral. Que al final lo que se legisle no le puede costar dinero al erario. ¿Qué quiere decir eso? Que si a usted le dan un beneficio contributivo y le bajan sus contribuciones en $100, a alguien se las tienen que subir en $100. Eso es lo que está diciendo la Junta. Vamos aquí a esta nota de Pedro Menéndez Sanabria. El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, afirmó que es imprescindible reformar el sistema contributivo de Puerto Rico para aprovechar las oportunidades de desarrollo que pudieran surgir de la política económica de la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, reconoció que tomará tiempo concretar los cambios necesarios. En la primera parte de la oración parecía que era bien positivo, pero la coletilla es take it easy, take it easy. Entonces, la nota hace referencia a lo que les dije, que en diciembre la gobernadora nombró un comité de reforma contributiva con personas del sector privado, el secretario de Hacienda Ángel Pantoja y todo eso. Sobre ese comité, escuchen lo que dijo el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal. A este comité le tomará un tiempo completar su reporte final. Este es el presidente de la Junta de Control Fiscal, no la gobernadora. Estamos hablando del verano u otoño del próximo año. O sea, ya, cuando usted escucha a la gobernadora, si da un mensaje de Estado, que a mí ya estoy casi convencido que no va a dar un mensaje de Estado, lo cual sería algo sin precedente en la historia moderna de Puerto Rico. Yo no recuerdo si en la época de los gobernadores americanos, pero de la época de gobernador electo para acá y desde la época del 52, que el mandato está en la Constitución. Es cierto, usted puede interpretar que puede mandar un mensaje escrito, pero ya, si usted escucha a la gobernadora diciendo que van a mandar un proyecto de reforma contributiva la semana que viene, el mes que viene, en la segunda sesión de este año, ya Mujica le dijo, no, deja eso para el verano o el otoño del 2026. Vuelvo a la nota. Mientras tanto, queremos continuar llevando a cabo conversaciones constructivas a pesar de que estamos enfrentando un clima económico, sostuvo el director ejecutivo de la Junta Fiscal al hacer referencia a los recortes de fondos ordenados por la administración Trump para reducir el gasto del gobierno federal. Llevo 2 semanas que me cuesta tanto trabajo decir 2 cosas. Uno, estoy de acuerdo con Tomás Rivera Chat y ahora me cuesta trabajo, estoy de acuerdo con la Junta de Control Fiscal. Con la incertidumbre económica que están generando los recortes, que no se sabe cuán profundos van a ser, con la incertidumbre económica que están generando los aumentos en los aranceles, que no sabemos el impacto económico todavía, tristemente no es el momento de estar hablando de reformas contributivas. Trump lo va a hacer, pero lo va a hacer a costa de todo otro, de imponer aranceles que están destruyendo la economía y de hacer recortes masivos al gasto público. Dice la nota. Por otro lado, Mujica advirtió que la reforma contributiva no debe tener un impacto en la cantidad de dinero que recaude el erario público a través de la contribución sobre ingresos y otros impuestos, debido a que los dineros generados serán necesarios para costear servicios esenciales.
El director ejecutivo comentó que en caso de que el ejecutivo presente cambios que resultan en una reducción de ingresos al gobierno, la Junta Fiscal tendrá que evaluar la propuesta a la luz del panorama federal en ese momento, ya que no se descartan más recortes en Washington para cumplir con los alivios contributivos prometidos por el presidente estadounidense. Así que fue la gobernadora la que decidió hacer de la reforma contributiva, igual que lo han hecho todos los gobernadores durante este siglo, me incluyo yo. Fue la gobernadora la que quiso hacer de esto una de sus principales iniciativas. Y por lo menos hoy me da la sensación que es otra propuesta nati muerta de parte de la gobernadora. No veo un escenario donde la Junta, y vuelvo y repito, con razón, aquí hay que esperar los primeros 2 años, y sabe Dios si los primeros 3 años de Donald Trump, para ver cómo queda la economía de Puerto Rico y cómo queda la economía de Estados Unidos. Ya vimos que en el primer cuarto de este año, la economía de Estados Unidos decreció. Y usted, en medio de una incertidumbre económica como esa, con el efecto que tiene sobre la economía de Puerto Rico y sobre los recaudos del Estado, más el recorte en fondos federales, pues difícil. Bueno, y al tema energético. Hoy, en el periódico, esta es una noticia que se desarrolló durante el día. Hoy en el periódico El Nuevo Día hay una nota: dará paso a la gasificación en la central Palo Seco, anuncia Genera PR. Entonces, cuando usted lee la noticia, a mí me llamó la atención la noticia, porque usted ha escuchado el refrán de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pues parece que Genera, en asuntos de gobierno, asumió esa actitud. Vamos para adelante y que después nos pongan una multa. La empresa no esperará, página 11 de la edición impresa del Nuevo Día. La empresa no esperará por permisos del negociado de energía e iniciará las pruebas requeridas. Paréntesis mío. New Fortress, la dueña de Genera, ha hecho lo mismo y tiene varias controversias con el gobierno federal por precisamente hacer cosas sin pedir permiso primero. Nota de Manuel Guillama Capella. Bajo la premisa de que logrará reducir ahorros mensuales millonarios, Genera Puerto Rico notificó esta semana al negociado de energía su intención de comenzar el proceso de gasificación de 3 unidades de respuesta rápida en la central Palo Seco en Toa Baja, aunque todavía el regulador no ha autorizado definitivamente el cambio de combustible de las máquinas que hasta ahora operan con diésel. Cita textual: la decisión de Genera de comenzar el proceso de pruebas y commissioning de los sistemas Pico de gas natural licuado en Palo Seco logrará beneficios económicos inmediatos y es consistente con las operaciones de cambio de combustible en otras plantas en las que no se requieren trabajos de materiales de conversión de unidades, costos añadidos o permisos. Esto no debe ser analizado o interpretado como un desafío a los procedimientos administrativos en curso ante el negociado. Al actuar conforme a el contrato de operación y mantenimiento, la iniciativa de Genera solo persigue su propósito principal de beneficiar económicamente al pueblo de Puerto Rico, argumentó el operador. Bueno, pues esto salió publicado tempranito esta mañana y no pasaron ni horas en que el negociado le metiera un cese y desista a Genera. Lo puedes poner en pantalla en la edición digital del Nuevo Día. Usted lo leerá en el periódico impreso mañana, pero se entera de las noticias de mañana aquí entre 4 y 6 de la tarde en Sobre la Mesa. Cese y desista. Negociado de energía truena contra Genera por pretender gasificación de unidades sin permiso. También de Manuel Guillama Capella, mediante una resolución en la que llegó a advertir que los incumplimientos regulatorios podrían colocar en riesgo la certificación de Genera como compañía de servicios eléctricos, el negociado de energía emitió una orden de cese y desista contra la intención de la empresa de comenzar los trabajos de pruebas y comisión para cambiar a gas natural el combustible que se utiliza en las 3 unidades de respuesta en Palo Seco. De inmediato, la determinación del organismo fue criticada este viernes por Iván Báez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Genera, quien repudió el término
de más de un año que el negociado lleva evaluando la petición de modificación de combustible, que también incluye solicitudes similares para 4 unidades en la central de Mayagüez y otras 2 en la central Cambalache y Arecibo. En la resolución emitida ayer jueves, el negociado tronó contra la notificación de Genera, que Genera había sometido 2 días antes, cuando expresó que comenzaría las labores de prueba y puesta en servicio de las 3 unidades, sin pedirle, ahora estoy diciendo yo, sin esperar el permiso. El negociado puntualizó que entre las condiciones para autorizar la modificación figura que se complete una licitación para el suplido de gas natural a largo plazo que redunde en mejores costos de compra. A su vez, señaló que el proceso competitivo debe evitar una concentración del mercado de suministro en New Fortress Energy, la matriz de Genera PR, que actualmente tiene el contrato con vigencia hasta junio, que contempla el suplido de combustible a palo seco, donde ya hay otras plantas que utilizan gas natural. Y aquí está el meollo del asunto. Pero esto es culpa del gobierno del PNP, que le dio el contrato a Genera, que no es una compañía con experiencia en generación, que es una compañía con experiencia en vender gas natural. Y ya sabemos que el presidente de New Fortress le dijo a sus inversionistas: hemos llegado a un deal con el gobierno de Jennifer González que nos va a permitir que nosotros vendamos el gas natural a tutiplén para todo el mundo, para Puerto Rico, por los próximos 20 o 30 años. Y el negociado, por lo menos, está actuando, dando la apariencia de que quiere asegurarse que haya un proceso competitivo de suplido y venta de gas natural y que no sea un jueguito de pitcher y catcher entre Genera y New Fortress. Pero ahí vemos cómo todo todo lo que nos han vendido para abaratar los costos y darle mayor eficiencia energética a Puerto Rico está en veremos. Y hablando de eso, esto acaba de salir a las 4:40 de la tarde. Ayer yo les decía a ustedes en otra noticia energética, cuando se anunció por la gobernadora que habían entrado varias unidades de generación, que no sabíamos dónde estaba la licitación para la generación de emergencia que nos habían prometido para evitar los apagones en el verano. Bueno, pues ya, finalmente, nota en el periódico El Nuevo Día que acaba de salir, las famosas barcazas no vienen. Descartadas las barcazas, gobierno recurrirá a generadores terrestres para intentar mitigar relevos de carga en el verano. Nota nuevamente de Manuel Guillama Capella. La posibilidad de que barcazas suplieran la deficiencia de producción eléctrica a lo largo de los próximos meses fue descartada este viernes ante los riesgos que suponía la operación en medio de la temporada de huracanes. Ahora digo yo, pero no sabíamos que la temporada de huracanes empieza ahora. ¿Por qué rayos estaban hablando de las barcazas? Bueno, seguimos. La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica dio paso durante una reunión extraordinaria a la continuación de las negociaciones con los 2 proponentes recomendados por la firma Regulatory Compliance Services, a la que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas delegó la administración de la solicitud de propuesta. Mari Carmen Zapata, directora de la autoridad, reveló en la reunión que 7 empresas presentaron propuestas formales antes del plazo del viernes pasado, pero 4 fueron descalificadas por incumplimiento con la documentación requerida y de las 3 se escogieron 2 proponentes que ofrecieron los mejores costos. En la reunión no se revelaron los costos de venta de energía propuestos ni los nombres de los proponentes. Cita textual a la directora Zapata. Cuando informemos a estas 2 proponentes que vamos a entrar en las negociaciones, se informaría que ser seleccionado no les garantiza un contrato, sino la oportunidad de entrar en un contrato de venta de energía con el gobierno de Puerto Rico sin compromiso alguno. Ok, entonces dice más adelante, y aquí es que me llama la atención, porque se descartaron las barcazas, pero Josué Colón nos había dicho que la barcaza era la forma más rápida de conectarse al sistema. Y todo esto supuestamente para que entrara en operación el 1 de junio. Y estamos a 9 de mayo.
Sin embargo, en entrevista previa con El Nuevo Día, Josué Colón había dicho que la contratación de barcazas hubiera acelerado los procesos de inyectar energía a la red al venir equipadas con toda la infraestructura de generación y de interconexión al sistema en comparación con unidades terrestres. En el 2023, cuando FEMA financió un proyecto de generación de emergencia en las centrales Palo Seco, Toabaja y San Juan, las 17 unidades tomaron entre 3 y 6 meses en operar. Un periodo similar en esta ocasión imposibilitaría que los generadores adicionales contribuyeran a reducir los relevos de carga en el verano. Zapata señaló ante la Junta que ambos proponentes seleccionados ofrecieron instalar 400 megawatts de capacidad que se interconectarían a las subestaciones de las centrales Aguirre y Costa Sur, pero no se brindaron detalles de la cantidad de unidades. Así que sabremos los detalles más adelante de cuánto nos va a costar, de quiénes son las compañías, pero la gran interrogante es si van a estar disponibles esos nuevos megawatts a tiempo para evitar los apagones, que es la razón por la cual se hizo esta solicitud de subasta. Veremos a ver si el plan, porque no hay un cronograma. O sea, ahora mismo, en esta nota que publica El Nuevo Día y de lo que sale de la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, no sabe, lo que ya sabemos es que las barcazas fueron descartadas, que hay 2 compañías con las que se va a negociar, pero no sabemos cuál va a ser el tiempo que va a tardar en que esos nuevos generadores o lo que sea la tecnología que van a traer esté inyectando energía al sistema. Y hablando de Donald Trump, porque todos los días tenemos que hablar de Donald Trump, mientras la gobernadora continúa en evasivas sobre los recortes que vamos a sufrir como consecuencia de Donald Trump, mientras la Junta de Control Fiscal nos está diciendo hay que prepararse para los recortes, todos los días, casi todos los días, por lo menos todas las semanas tenemos una noticia nueva. Edición digital del periódico El Nuevo Día. La administración de Donald Trump canceló sobre $62 millones en subvenciones de la EPA para Puerto Rico. La EPA es Environmental Protection Agency. By the way, en mi viaje a Washington esta semana, en varias oficinas me dijeron, la EPA la van a eliminar. Que esa es la agenda de Donald Trump. Pero vamos a esta noticia del periódico El Nuevo Día de José Delgado. La EPA, Agencia Federal de Protección Ambiental, ha cancelado por lo menos $62.7 millones asociados a las subvenciones otorgadas a instituciones y organizaciones en Puerto Rico, las cuales han estado basadas en programas de justicia ambiental impulsados por la administración de Joe Biden. De acuerdo a la publicación Inside Climate News, la EPA, pese a una orden judicial en su contra para no frenar fondos de la Ley de Reducción de Inflación, suspendió 9 subvenciones en Puerto Rico que el gobierno de Donald Trump relaciona con la diversidad, equidad e inclusión. Esto es horrible. Este es mi comentario. Están usando la excusa esta del DEI, diversidad, equidad e inclusión, para meterse en cuanto programa federal hay. No hace ningún sentido. Vuelvo a la nota. Los recortes en Puerto Rico han detenido iniciativas de la Universidad Interamericana, las organizaciones Comprometidos y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, entre otras, confirmó El Nuevo Día. Una de las subvenciones que ha sido eliminada, de 10 millones, era un proyecto de la Inter para ofrecer asistencia técnica a organizaciones no gubernamentales sobre propuestas que ayuden a mitigar las necesidades energéticas y ambientales. En esa propuesta, están citando a Saima Negrón, portavoz de la Inter. En esa propuesta había muchas organizaciones en Puerto Rico, incluidas iglesias y organizaciones comunitarias, cuyo proyecto Eagle buscaba ayudar a desarrollar un plan de trabajo y un modelo lógico sobre los asuntos energéticos y ambientales apremiantes. La EPA también eliminó la subvención para la iniciativa Floreciendo en la Comunidad de la Universidad Fordham, que tenía como aliado en Puerto Rico a la organización Comprometidos. El objetivo de la iniciativa, que era parte del programa Thriving Communities Grantmaking, iba dirigido a apoyar a organizaciones comunitarias en la solución de problemas ambientales y salud pública.
Isabel Rullán, directora ejecutiva de la organización, indicó que la EPA notificó el pasado día 2 a la Universidad de Fordham sobre la cancelación del programa. Señoras y señores. Y el tercero, el director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Luis Gallardo Rivera, dijo que la subvención de $200,000 que se les cancela ha buscado desarrollar en colaboración con los municipios de San Juan, Canóvanas y Aguas Buenas, paréntesis mío, 3 municipios PNP, planes de reutilización de viviendas abandonadas con un énfasis en vivienda asequible. Así que ahí tenemos los resultados de las políticas de Donald Trump. Y vuelvo y repito, estos son los dineros. Por ahí nos dicen, no, los chavos de Medicaid están seguros hasta el 2027. Señores, estos son dineros que ya estaban legislados. Y que Donald Trump los está congelando por sus pantalones. Esto no tiene nada que ver con los recortes que van a venir en el presupuesto que empieza el 1 de octubre, de lo que hablamos ayer. Y por eso la Junta dice que vamos a aprobar un presupuesto que empieza el 1 de julio, pero quizás a mitad del camino lo vamos a tener que enmendar por los cantazos que nos pueda dar el Congreso de los Estados Unidos. Y antes de irme a la pausa, ¿me quedan cuántos minutos para la pausa? Antes de irme a la pausa, el bravo de Donald Trump. Porque sí, él es un bravo. ¿Se acuerdan que le puso aranceles a China? Ya yo perdí la cuenta, creo del 145%. Y entonces se pasaba diciendo que China estaba desesperado por ir a negociar con ellos, desesperado por ir a negociar con ellos, desesperado por ir a negociar con ellos. Y el gobierno de China le decía, nosotros sí queremos negociar con Estados Unidos, pero queremos negociar, no bajo presiones y bajo con esos aranceles absurdos. Bueno, pues hoy, en esas cosas que dice Donald Trump y que después a veces se echa para atrás, se echa para adelante, pues de momento, como dice ese titular que tienen ahí en pantalla del periódico el New York Times, se lo traduzco mientras lo leo. Trump administration, President signals he's open to slashing China tariffs. El presidente da señales que está abierto a reducir las aranceles a China. Así que el macho del barrio, a quienes los chinos le han salido como un hueso bien, bien duro, después de jactarse de que los chinos iban a venir arrodillados donde él, pues ahora está diciendo que en vez de 145%, quizás lo baja a 80% antes de ir a reunirse en Suiza con una delegación de China. Así que el guapo de barrio le dieron 2 bofetadas porque sectores económicos en Estados Unidos se están afectando muchísimo por estos aranceles que le han impuesto a China. Así que ya de 145 dice que está dispuesto a bajarlo a 80 para entonces sentarse a negociar con los chinos. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos luego de la pausa, Federico me explicará qué rayo le está pasando a mis Celtics de Boston. Regresamos luego de la pausa. Y de regreso a Sobre la Mesa, y si es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Buenas tardes, Federico. Saludos, Aníbal, ¿cómo te encuentras? Golpeado. ¿Golpeado? ¿Y de qué manera? Dios mío. Porque, vamos a hablar en detalle, porque lo del Barça, pues jugaron bien, fue un juegazo. Yo estaba en reuniones en Washington viéndolo en el celular entre reuniones y reuniones. Y la gente que estaba conmigo se me reía. Pero medio se lo robaron. Pero lo de los Celtics es como que inexplicable. Pero dale, empecemos por donde tú quieras empezar. Pues mira, yo lo primero que iba a decir es que pensé que me ibas a decir que más nunca me ibas a dejar con Luis Vega Ramos. No, eso lo dije ayer, que cada vez que me vaya a tener que ausentar,
voy a chequear el calendario de deportes y si hay juegos que a mí me importan, no voy a permitir que Luis Vega Ramos venga para acá. Porque honestamente, no sé si tiene que ver, pero mientras estábamos nosotros al aire o mientras teníamos días que íbamos a estar al aire juntos, lo perdiste todo. Sí. Pero así es el deporte. Así es el deporte. Mira, y hablando del deporte, hoy nos levantamos con la noticia de que tuvimos el tercer cambio de dirigente en esta temporada del baloncesto superior nacional. Te soy honesto, no la vi venir. Y es que José Juan Barea fue despedido, esa es la palabra que usaron, despedido de su puesto como dirigente de los Mets de Guaynabo. Como todos saben, los Mets de Guaynabo habían tenido una racha de 5 derrotas. Después ganaron, volvieron a perder. Llegó DeMarcus Cousins, le dominaron a los Capitanes de Arecibo y en su último juego perdieron un juegazo de tiempo extra contra los Criollos de Cagua. Mi fuente. Ajá, eso te iba a decir. Dime. Mis fuentes me dicen que no me quisieron entrar en mucho detalle, pero me dijeron que pasó algo en ese camerino después del juego contra Cagua y que ya habían pasado ciertas cosas que pues fueron llenando esa copa, vamos a decirlo de esa manera, hasta que se desbordó. Y pues pasó lo que pasó hoy. ¿Qué pasó hoy también? Pues ya tenemos las declaraciones de Barea y vamos a leerla lo que dijo. Fue decepcionante porque yo quería seguir en el equipo hasta la final. No me quería quitar, pero ellos tomaron esa decisión. Ahora con la llegada de DeMarcus Cousins me sentía súper bien. Le ganamos por 30 puntos a Arecibo y perdimos en tiempo extra en Cagua. Y tuvimos la oportunidad de ganar, pero la gerencia quiso tomar otro camino. Y ya sabemos cuál es ese otro camino. ¿A quién fue que nombraron? Se llama Josh King. Es técnico estadounidense. Tiene experiencia en la Australia y también como técnico en Alemania, República Checa, Turquía, NCAA y Australia. Ese es el nuevo dirigente de los Mets de Guaynabo. ¿Y lo habrá traído Marcus Cousins o...? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Que si habrá sido Marcus Cousins quien lo escogió. Pues mira, no sé, honestamente, no sé. Pero sin duda alguna, si trajiste un jugador de ese calibre, que por todo lo que me habían dicho, las negociaciones para que viniera fue directamente con José Juan Barea, pues tienes que haber preguntado y tienes que haberle consultado esta decisión, pienso yo, pero no tengo información de que fue una decisión de DeMarcus Cousins nombrar a este entrenador. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy también hay 2 partidos. Los Vaqueros visitan a los Cangrejeros de Santurce y los Osos de Manatí visitan a los Criollos de Cagua. Hoy es noche de campeonato en Caguas, así que va a estar bien interesante lo que pasa allí. Me escribe aquí el atlético Joel Montalvo. De los 4 equipos sotaneros, todos han votado sus dirigentes, menos Eddie, que queda invicto. Bueno, eso lo dice él. Pero mira, hablando de los Cangrejeros de Santurce, se acaba de publicar que no tienen fecha para el regreso de Whiteside y que Goulding estará fuera por varias semanas. Así que vamos a ver qué pasa. Ya en el caso de Goulding, habían anunciado que iba a ser sustituido por Jonah Bolden, pero vamos a ver qué pasa. Así que para ese partido hoy, entre 2 de los grandes favoritos de la liga que no se van a poder enfrentar en la final debido al cambio de sistema. Repítelo, dale. No, ya está bien. Pues vamos a ver qué pasa en ese partidazo. Todos los partidos que se han jugado entre Bayamón y Santurce, lleno total. Y no me sorprendería que sea lo mismo en el día de hoy en la Catedral del Baloncesto de Puerto Rico, el Coliseo Roberto Clemente. Pero eso es lo que está pasando en el baloncesto superior nacional. Entiendo que los herreros van para allá. No sé si Juanqui va para allá, pero los fanáticos de los Cangrejeros de la familia, bueno, creo que todos van para allá.
Los Herreros. Bueno, un lado de los Herreros. Exacto, Por ahí eso. va. Ahí va, porque Ese los es. otros Herreros van a estar en En Cagua. Cagua, sí. Para la noche de campeonato. Pero mira, vamos rápido entonces a las conferencias, cómo están los standings de hasta el momento en el baloncesto superior nacional. Vamos con la conferencia Isla. Los Indios de Mayagüez 11-8, Capitanes de Arecibo 11-9, Piratas de Quebradilla llevan 3 victorias consecutivas para 9-8, Leones de Ponce 8-9, Atléticos de San Germán 6-11 y los Santeros de Aguada 4-11. La otra conferencia, los Vaqueros de Bayamón cayeron un partidazo también ante los Capitanes de Arecibo. Tienen 15-4 para la primera posición. Cangrejeros de Santurce llevan 4 victorias consecutivas, 12-6. Gigantes de Caronova, 8-7. Criollos de Cagua jugando para 500, 9-9. Los Mets de Guaynabo, 8-10. Y los Osos de Manatí para 3-12. Eso es lo que está pasando en el baloncesto superior nacional. ¿Algún comentario que quieras hacer sobre lo que está pasando? Bueno, nada, de mis Piratas de Quebradilla, vi que no han dicho nada si Ibarra vuelve, el mexicano, pero trajeron a Robinson, que tiene experiencia en esta liga. Ha sido controversial en algunas de esas experiencias, precisamente con Quebradilla, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero me da la sensación de que el equipo está un poco engranando. No se dice nada de Stockton, yo no sé si tú has escuchado, pero... Stockton, yo creo que ya no. Yo creo que lo habíamos hablado, pero la lesión de Stockton no se había dado un timetable, un tiempo, así que vamos a ver. Para mí está complicada esa situación. Sí. Y cuando digo complicada, no me refiero a la lesión porque no tengo información de cómo va su recuperación, pero complicada, yo creo que él no va a llegar. Sí, yo creo que los Piratas, a menos que hagan algún cambio de refuerzo, que vuelva Ibarra, yo no sé si debería volver Ibarra o quedarse con Robinson. Pero por lo menos llevan 3 corridos. Exacto, así que están pasando por un buen momento. Vamos a ver qué pasa cuando siguen sumando esos juegos que vienen por ahí. Mira, vamos rápido a la NBA. Vamos a tocar uno de los temas que me imagino que tú no quieres tocar. Pero el señor Luis Vega Ramos y sus Knicks de Nueva York. Qué cosa horrible. No los pude ver porque estaba de viaje, pero los seguía, ¿sabes? En el tercer quarter parecía que ya se acabó el evento. Sí. Y lo mismo en los 2 juegos. ¿Tú qué lo viste? ¿Qué pasó? Lo que ha hecho Mikal Bridges ha sido fenomenal. Esas defensas en los últimos segundos para sentenciar el partido. Solo para recordar, lamentablemente lo tengo que hacer, pero así es Deportes Zona 5. El primer juego fue 108-105 en tiempo extra. El segundo fue 91-90. Y ahora perdieron la ventaja de local. No, tienen que, para volver a ganar la ventaja local, tienen que robarse los 2 ahora en Nueva York. En Nueva York. En el Madison Square Garden. Sabemos cuán difícil es ganar frente a esa ganar como visitante ante esa fanaticada de Nueva York, pero sabemos el poderío de Boston. Te están sonando la musiquita, así que seguimos con el NBA cuando regresemos luego de la pausa. Dale, no la había ni escuchado. Sí, dale. Acá ya me han hecho señales. Bueno, regresamos con más del NBA y más cosas de deporte luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es viernes de Deportes Zona 5, continúo conversando con Federico López. Fede, hablemos entonces de las otras series. A eso iba entonces, otra serie que está 2-0 y vamos a decir sorpresivamente porque Cleveland fue el primero que acabó la temporada regular, pero todos hemos visto el nivel que tiene Indiana, así que 2-0 el equipo de Indiana. Halliburton fenomenal en esta serie de playoffs y por eso nuevamente Indiana le robó la ventaja de localía al equipo de Cleveland y ahora regresa esa serie a Indiana para el juego 3, hoy a las 7:30 de la noche. O sea que el primero y el segundo lugar están 0-2, se han perdido los 2. Están abajo 2-0. Wow. Por su parte, las series del oeste están empatadas, 1-1.
Hoy se juega el tercer partido de la serie entre los Thunder y los Nuggets. Ese partido debe de ser un poquito más cerrado que el último, pero es a las 10 de la noche. Mañana sábado a las 8:30, Timberwolves y Warriors. Y hoy salió la noticia, lo había hablado con Vega Ramos, de la lesión que sufrió Stephen Curry, que era una lesión complicada de hamstring que tomaba semanas para recuperar. Y ya el equipo de los Warriors había dicho que se tardará por lo menos una semana Stephen Curry. O sea que mañana no juega. Mañana no debe de jugar. Si puede regresar en una semana, sería para el juego 6. Wow. Así que vamos a ver cómo pasan estos días, cómo mejora esa lesión. Sabemos que Stephen Curry ha tenido lesiones de tobillo, de rodillas, obviamente. Así que vamos a ver qué pasa y cómo pasan estos días para ver si vamos a ver a Stephen Curry regresando a esa serie. Un juego 1 que lo ganaron después que él se lesionó, pero un juego 2 donde fueron dominados por los Timberwolves. Así que vamos a ver qué pasa, pero ahora muy interesante la serie. Las dos del este, 2-0, las dos del oeste, 1-1. Bueno, ¿qué nos queda? Major League Baseball y la Champions. Vamos a hablar de Major League Baseball y lo que está pasando. ¿Cómo has visto a tus Red Sox? Bueno, si nos vamos por el standing, pues se mantienen ahí. Lamentablemente, los que están en primer lugar, pues son los que están en primer lugar. No tenemos que enfatizarlo demasiado. Ok. Pero yo creo que... ¿Sabes qué? Buena idea, porque los mencioné mucho cuando estaba con Vega Ramos y ya llevé al límite. Pero mira, yo creo que el viernes pasado que tú y yo hablamos estaban a 2 juegos de los Yankees. Pues están hoy a 2 juegos de los Yankees. Los Exacto. dos llevan 2 juegos ganados corridos y de los últimos 10 juegos 5-5. Exacto. Así que pues por lo menos se mantienen en la pelea. Sí. Ahora ambos equipos juegan hoy como visitante. El equipo de Vega Ramos, no voy a decir el nombre ni de dónde son, juegan contra los Athletics. Los Red Sox de Boston juegan contra Kansas City. Para que sepan, en esa división el tercer lugar es para los Toronto, el cuarto para Tampa Bay y Baltimore está en la 5ª posición. Hasta ahora la diferencia no es tanta. No. El primer Baltimore está a 7 juegos y medio de los Yankees, así que se está dando eso bien interesante. Por su parte, siempre hay que mencionarlo, los Mets de Nueva York regresaron a la vía ganadora, ahora siguen liderando por 1 juego y medio la división este de la Nacional. Hoy juegan contra los Cubs de Chicago. Otra noticia importante, los Dodgers. No, paréntesis, ¿no viste toda la discusión de qué equipo sería fanático del Papa? No, pues, yo estaba viendo CBS y dijeron que era fanático de los Cubs. No, pero después dijeron que era de los White Sox, así que ya ahora mismo yo no sé. O sea, ahora los dos equipos lo están jalando para eso, los dos equipos equipo de Chicago se lo están reclamando. Después que no sea de los Black Sox, no hay problema. Mira, los Dodgers de Los Ángeles dominando el oeste de la Nacional con 25-13, pero una diferencia de 1 juego ante los Padres de San Diego, que tienen 23-13. Muy interesante lo que se está dando en las mayores en cuanto a eso, pero como siempre decimos, queda todo de la temporada, así que vamos a ver qué pasa en las mayores, pero obviamente estaremos pendientes aquí. Y pues el juego de la Champions. Te lo voy a dejar a ti. Dale. No, es que como te dije, yo estuve viendo el juego aquí en el celular. Fue un juegazo desde el punto de vista de los que dicen que ese es un hobby, que ese es un deporte aburrido. Fue un juego de, tú sabes, los dos juegos de esa división, como se llame, de los Champions, fueron, tú sabes, impactantes. Pero yo no lo estaba viendo aquí, pero todo lo que he visto después, definitivamente hubo unas faltas que no le cantaron a favor del Barcelona. Y, no te me pongas como Madrid, por favor. No, pero como dijo el dirigente, todas las jugadas que podían haber sido 50-50, o sea, que se podían haber ido para uno o para otro lado, todas se fueron para el lado del Inter Milán. Sí. Okay. Pero fue una serie... Oye, pero eso es un detalle importante, porque el juego fue en Milán.
Sí. Y a veces el pito, tú sabes cómo es el pito cuando estás de visitante, cuando tienes la fanaticada en contra. Así que es un detalle importante, pero para mí que la serie la perdieron con el empate 3-3 en su casa. Sí, y entonces, este domingo, básicamente se decide la liga con el clásico a las 10:15 de la madrugada, el Día de las Madres, Barcelona versus Real Madrid en Barcelona. En su casa. Así que, importante. Mira, antes de ir a eso, la final de la Champions el 31 de mayo, París contra Inter. París le ganó 2-1 al Arsenal, así que ganó la serie completa 3-1 para clasificar a la final. O sea así que repito, el 31 de mayo, sábado, la final. Que el PSG sin Mbappé llegó donde no llegó con Mbappé. Una joyita que acabas de tirar. Bueno, es que es verdad. Digo, yo no soy experto en el fútbol. Yo miro no, y leo. Yo miro, los datos son los datos. Y sobre eso, y los datos son los datos. Así que. Exacto. Y los tiramos sobre la mesa. Mira, voy a ir rápidamente. Ya tú lo mencionaste. El domingo, para mí, se juega la liga. Sí, sí. O sea, si el Barça gana, se acabó el evento. Si el Barça perdiera, todavía matemáticamente, pues el Barça puede ganar porque estaría un punto por encima del Real Madrid, pero sería un golpe psicológico y estaría a merced de si pierde otro juego, pues God knows lo que pase. Así que es vida o muerte para Real Madrid. 29 puntos para el Barcelona, 75 para el Real Madrid. Una derrota son 3 puntos para el Real Madrid, que lo pondría 78-79. Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Muy interesante, siguen los llantos de Madrid, así que puede ser, no voy a mencionarlo porque empezaron a mencionar la triple corona y pasó lo que pasó, pero no, sí, yo tengo amigos que los regañé porque empezaron a hablar de la triple corona del Barça y dije cállense la boca, y ahí pasó. Voy a tirar internas familiares. Ajá. Pero en mi casa, en mi familia hay fanáticos de Barcelona, obviamente, y fanáticos del Real Madrid. El hijo de Mario Quijote Morales, Maquiqui, celebró antes de tiempo. Eso escribió, así es que se hace una remontada o una cosa así. Después vino lo que pasó. Esas cosas no se hacen. En mi familia, pues hay unas divisiones profundas entre el Barcelona. No, pero y el lo Real más Madrid. que me gustó fue que la hermana le contestó, tú siempre hablando antes de tiempo. Sí, yo aprendí hace tiempo a controlarme hasta que suene. Uno no sabe lo que va a pasar. Hasta que suene el pito del último segundo. Uno celebra cuando se acabó, no antes. Así mismo es. Y eso le aplica al béisbol, le aplica al baloncesto, le aplica al voleibol y le aplica al fútbol. Obviamente, sí. Sí. Uno nunca sabe. Sí. O sea, se forma un reguero y acaba jugando 5 contra 1 porque votaron a todo el mundo. Sí. Uno nunca sabe. Así que vamos a ver qué pasa. Ya tú lo dijiste, el domingo puede que se defina quién es el campeón de la liga en esta temporada 2024-2025. Muy interesante. BCN ahora con un nuevo dirigente. Sigue caliente MLB. Las series de NBA. Ahora Vega Ramos me está invitando para hacer un live mañana antes del juego contra Boston. Con eso te dejo. Allá ustedes. Bueno, con eso te despido. Buen fin de semana. Gracias a ti, gracias a todos. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Esta sección fue traída a ustedes por Seguros Múltiples. A la hora de renovar el Malvete, selecciónalos en el formulario. Buen fin de semana, Aníbal. Igual para ti. Nos vemos el lunes. Claro que sí. Y con eso yo me despido por hoy. Nuevamente felicidades a todas las madres aquí en Puerto Rico. Este domingo, a los que no la tenemos viva, pues vivimos con el recuerdo y lo que siempre nos dieron. A los que no tenemos al lado nuestra, quienes nos dieron el placer de convertirnos en padres, la estaremos siempre recordando. Buen fin de semana para todos. Somos la